porque no existe más el servicio militar obligatorio. En parte eso es cierto, pero todavía existe posibilidad de que existan movilizaciones especiales o convocatorias por un peligro de guerra. Entonces en ese caso sí se puede, todavía el Estado puede llamar al servicio militar. En ese caso la obligación del empleador es conservar el puesto de trabajo mientras dure el servicio militar y hasta 30 días después de dado de baja. Pueden ser convocados ciudadanos en caso de que no se cubran que necesitan las Fuerzas Armadas. Dice, sí, no se pueden contratar la cantidad suficiente de contratos, muy bien, lo que hace un conscripto de no pasó hasta ahora, pero podría llegar. En el caso de desempeño de cargos selectivos, 215, está bueno, acá obviamente estamos hablando de no cargos que a mí me propongan, no son cargos que soy diputado, senador, gobernador, de esos casos, mi empleador tiene el derecho a dar licencia mientras esté desempeñando el cargo electivo sin goce de remuneraciones, obviamente, y hasta que termine el desempeño del cargo y 30 días más. Esa tengo la obligación yo de reincorporarlo. Con el, no sé si puede parar el empleado, con el agravante de que este periodo que se está desempeñando con el cargo electivo se considera tiempo de servicio. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la obligación de reincorporarlo. Si no lo reincorporo, la antigüedad que va a hacer no hasta el momento de ser electo, sino que también el tiempo que fue designado en el cargo electivo se lo va a considerar tiempo de servicio. Bien. Bueno, sí, yo despido, tiene derecho obviamente a que indemnice sin juzgado y el periodo de si es electo, pero con un colectivo en el sindicato, ¿sí? En el caso de que lo nombran secretario general, secretario adjunto, no cuando es delegado de la empresa que sigue trabajando en la empresa, sino cuando es electo para ocupar un cargo directivo en la asociación sindical, en ese caso yo tengo la obligación también de resolver el puesto y de reincorporarlo cuando cesa el mandato. Acá, cuidado, que esto vamos a ver luego cuando veamos yo la obligación de reincorporarlo y por un año no lo puedo despedir. ¿Por qué? Porque está con lo que dato y un año más desde que se lo vamos a ver en detalle en el artículo cuando veamos derecho colectivo. Luego tenemos el caso de suspensión preventiva por denuncia criminal, que el artículo 224 las diferencia en donde es, denuncia criminal por parte del empleador y denuncia criminal efectuada por un tercero o de oficio. Y hace una gran diferencia. Obviamente, si al trabajador por una causa penal lo llevan preso, ¿sí? Lo detienen y lo procesan, obviamente no va a trabajar porque no
¿Por qué no está prestando servicio? Porque está preso. Esto es obvio. Ahora bien, hay que discriminar mucho. ¿Qué pasa si está preso porque lo denuncié yo como empleador? Por ejemplo, lo denuncié porque me estaba robando. Yo digo que me estaba robando, entonces viene la policía, lo detiene, lo lleva preso, lo van a procesar. ¿Y qué pasa si el trabajador termina sobreseído o declarado inocente, libre de culpa y cargo? No se demuestra la culpabilidad. Si yo lo denuncié y después de 2 años preso, resulta que ese trabajador no se logra demostrar que robó. En ese caso, el trabajador primero va a tener derecho a una cosa, en cualquier caso, a que se le paguen todos los salarios caídos desde el momento que yo lo denuncié y hasta el momento de que lo sueltan. Muy bien. Durante ese lapso, todos esos salarios, esos 2 años que estuvo preso, yo le tengo que pagar el sueldo que le hubiera correspondido durante esos 2 años. Cuando lo liberan, el trabajador tiene 2 opciones. Opción 1, que es reincorporarse al trabajo, y yo tengo obligación de reincorporarme. Y la segunda opción que tiene el trabajador, que es darse por despedido por considerar que yo lo denuncié, dije que era un chorro. ¿Se demostró que era un ladrón? No. Por lo tanto, en base a ese agravio, se siente agraviado, el trabajador se da por despedido. Muy bien. Eso es cuando la denuncia la hace el empleador. Ahora, ¿qué pasa cuando la denuncia criminal la efectúa un tercero de oficio? Por ejemplo, en un caso, a ver, ¿se acuerdan ustedes de aquel Rawson? ¿Se acuerdan que apareció que lo detuvieron al portero del edificio por el homicidio de la chica? Muy bien. Lo detienen al portero del edificio por haber matado a la chica. A partir de ese momento pasa a estar suspendido por está preso porque lo acusaron del homicidio de tal. Mientras el tipo esté preso y hasta que no tenga condena firme, el tipo va a estar suspendido. ¿Sí? Suspendido porque no está prestando servicio, no va a cobrar remuneración, obviamente. ¿Sí? Y si llegaran a sobre yo no le tengo que pagar ningún salario caído de lo que el tipo estuvo preso. ¿Por qué razón? Porque yo como empleador no intervine en que estuviera preso. ¿Sí? Eventualmente sí tendría obligación de reparar. O si la condena queda firme, en ese momento voy a poder despedir con causa porque ha sido condenado penalmente. ¿Sí? En principio, hasta que no tenga una condena firme, yo no lo tendría que suspender y no despedir. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Bien. Vamos. Ahora vamos a ver las que más vamos a trabajar, que son las suspensiones por causa económica o por razones disciplinarias. Para ello tenemos que ver qué es lo que dice el artículo, para ambas, el artículo 218 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice: toda suspensión dispuesta por el empleador para ser considerada válida deberá fundarse en justa causa, tener plazo fijo y ser notificada por escrito al trabajador. No te puedes suspender hasta que se me ocurra. No. Te debo notificar y tiene que estar fundada en justa causa. Tiene que haber una razón por la que estoy suspendiendo. Si cuando hablamos de derechos y deberes de las partes, hablamos del derecho del trabajador. Acuérdense que el 67
decía que el trabajador tenía 30 días para impugnar la notificación que impuso el empleado. Esa razón tiene notificada al trabajador fuera de la esfera de conocimiento del trabajador. Esos 30 días que tiene el trabajador para. Obviamente tiene que estar fundada en justa causa. ¿Qué es la justa causa? Nos dice el 219. El 219 dice: se considera que tiene justa causa la suspensión que se deba a falta o disminución del trabajo no imputable al empleador, a razones disciplinarias o a fuerza mayor debidamente comprobada. Ahora nuevamente, entonces, por razones disciplinarias, el trabajador cometió una falta disciplinaria, lo puedo sancionar, le impongo la sanción, se lo notifico, va a tener que ser por un plazo cierto, y el trabajador tiene 30 días para impugnar la suspensión de su empleado. Si es por fuerza mayor debidamente justificada, obviamente como empleado voy a tener que demostrar que existía fuerza mayor para suspender su trabajador. Y falta o disminución del trabajo no imputable al empleador sería otra causa que estamos en una grave, la empresa está en una grave crisis económica porque se cerró la importación, se abrió la exportación o por lo que fuere y no está trabajando la actividad, entonces por esa falta de disminución del trabajo, que el empleador no es responsable para nada, no le es imputable, en ese caso podría suspender. Estas suspensiones tienen un plazo máximo que está fijada, esto es en el año desde la primer contado de la primera suspensión, que es por razones disciplinarias de 30 días, por disminución o falta de trabajo 30 días y por fuerza mayor debidamente justificada 75 días. Son los plazos máximos que guarda su suspensión, porque si el empleador se llega a exceder de estos plazos de suspensión, el trabajador tiene derecho a considerarse agraviado y despedido porque yo me excedí en la suspensión. Suspender a un trabajador por razones económicas, dice la ley 221, dice, tenía que comenzar por personal menos antiguo. Acá hay que privilegiar al trabajador más antiguo y al trabajador que tiene más carga de familia. Por lo tanto, la ley me exige que primero sea personal menos antiguo. Y dentro de los que ingresaron al mismo semestre, tengo que suspender que carga de familia o menos carga de familia tenga y después recién suspender al que tiene más carga de familia. Sí, claramente es una razón de proteger al viejo empleado y al empleado que tiene mucha carga de familia. Depende de trabajo cuando ahora pero estamos comentando de acuerdo a la cantidad de trabajo económicas hay de trabajo afectado que puede ser el procedimiento previo previsto o el procedimiento preventivo de justicia sanitaria que está en los artículos 98 siguientes de 2003. Ahora después bueno, ¿qué pasa si un trabajador suspendido lo suspendo por más plazo de lo que me fija la ley? El trabajador tiene derecho a darse por despido. Es decir, si yo lo puedo suspender por disciplinario por 30 días desde la suspensión y lo suspendí por 30 días, ese trabajador se puede dar por despedido porque yo en el año no soy disciplinario lo que lo utiliza.
trabajador tiene derecho a la pensión. ¿Qué pasa si el trabajador está enfermo o se enferma durante la pensión? Obviamente, esta pensión por motivos económicos, motivos disciplinarios, en la cual el trabajador no trabaja y se enferma durante su pensión y lo comunica de tal manera, las pensiones aparecen el trabajador enfermo, queda, perdón, pasando a la licencia por enfermedad, que es una solución relativa, porque va a devenir la remuneración. ¿Sí? Bien. ¿Qué años? Yo lo pasaba muy largo, pero en realidad hoy está muy de moda. Fíjense, el prestación no remunerativa, artículo 23 bis. Dice, se considera prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensión de la prestación laboral y que se fundan en las causales de falta o disminución del trabajo no imputables al empleador o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación, conforme a normas legales vigentes, cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Solo tributará, esto es obra social, se va a pagar la obra social solamente. ¿Y por qué hago hincapié en este tema de esta prestación remunerativa? Porque justamente en el 2000, lo que digamos ya ha amainado, aún hay algunos casos, pero en el 2020, ¿qué es lo que se declaró en la Argentina y en todo el mundo? La pandemia de COVID. En la pandemia de COVID, ¿qué pasaba? Había actividades, en especial las que no fueran esenciales, que estaba prohibida la actividad. Si lo que tenían que hacer es cerrar los negocios. Ahora, muy bien, ¿ahí había una razón de fuerza mayor? Sí, había una razón de fuerza mayor, que era que el Estado había decretado de que, la gente se tenía que aislar, se tenían que guardar para proteger de los contagios de COVID. Muy bien. Bárbaro. Con esta resolución, por un lado, el Ejecutivo, que decretó el Ejecutivo, le daba todos los elementos al empleador para suspender a los trabajadores por razones de fuerza mayor. Estaba debidamente comprobada, sí, hay un decreto que dice que el tipo no puede salir en la calle. Ahora, muy bien, ¿cuál era el problema con esto? El problema con esto era de que el trabajador no tenía con qué vivir. Está bien, le vamos a cuidar la salud, pero lo vamos a matar porque no va a tener con qué comer. Por lo tanto, se han dictado todos los DNU que se dictaron. Al principio fue medio caótica la cosa, pero al final se autorizó las entidades gremiales a que negociaran con los empleadores el hecho de pagar a los trabajadores que no debían prestar servicio producto del aislamiento por COVID, y no es que estuvieran enfermos, sino la gente, es decir, por el que está enfermo corre licencia por enfermedad. ¿Sí? Si tiene COVID, tiene enfermedad inculpable. Ahora, salvo que sea un médico, que sea una enfermera en una clínica, y lo pescó una enfermedad de terapia intensiva que atienda a los COVID, ahí sería una enfermedad profesional. Pero en general es una enfermedad inculpable. En esos casos, lo que autorizó el Estado fue a que los sindicatos y los empleadores negociaran que las sumas que recibieran los trabajadores fueran no remunerativas en los términos del 223 bis.
¿Qué significa? De que hay el trabajador que recibe dinero. ¿Qué significa para el empleador? Que no, como no está pagando remuneración, no tiene obligación de pagar los aportes patronales. Además, normalmente lo que se negociaba era entre un 50 y un 75% de la remuneración bruta. ¿Me va siguiendo el lío o no? ¿Te perdiste? Me perdí un poco. Bueno, el tema es el siguiente. A ver, suspensión. Vos fíjate, normalmente suspensión dice por fuerza mayor. ¿Yo puedo suspender a los trabajadores por fuerza mayor? Sí. Si hay COVID y me dicen que yo no puedo abrir mi establecimiento, ¿tengo un motivo para suspender a los trabajadores? Obvio. Bueno, muy bien. Ahora, el hecho de que el empleador en realidad no es que no quiera abrir su negocio por el mal, el empleador no abre el negocio y pierde plata. Entonces, ¿cómo lo puedo obligar a que le pague el sueldo al trabajador si el trabajador no trabaja? Entonces, bueno, ¿cuál fue la solución que se encontró? Usar este artículo 223 bis, que en realidad estaba previsto para otra cosa, no se inventó para el COVID. Estaba previsto para otras cosas, para casos de crisis económica, y se usó el 223 bis, ¿por qué? Porque, repito, cuando hablas de suma no remunerativa, viste que cuando liquidaste un sueldo con Agustina, le llegaste al sueldo, le hiciste todos los descuentos y a su vez después el empleador sabemos que tiene que pagar las contribuciones. Bueno, normalmente lo que se hicieron acá el año pasado fue un acuerdo donde se le pagaba al trabajador el 75% del sueldo bruto en concepto de suma no remunerativa. Vos fijate que vos viste que al trabajador vos le contás el 11 de jubilación, el 3 de obra social, el 3 de... ¿no? Cuotas sindicales. ¿Qué dice acá? Fíjate lo que te digo, Lía, mira, vas a cobrar el 75% de tu sueldo. Lo único que se te va a descontar es obra social. Y el empleador va a pagar nada más que el 75% del sueldo bruto. Entonces, ¿qué se va a ahorrar? El 25% del sueldo más todas las cargas sociales a cargo del empleador. Entonces, es un esfuerzo, pero no es un esfuerzo tan gravoso. Bueno, eso es lo que se utilizó y se está utilizando aún con algunos trabajadores que por razones de grupo de riesgo y por todos los chiches esté eximido de prestar servicios por COVID. Tenemos, ¿no, Agustina, todavía? Tenemos. ¿Sí? Nosotros ya igualmente vamos avisándole que si usted tiene algo, esto es un comentario por salió el COVID por esto. Yo en general, todo lo que hagan en los prácticos, nosotros vamos a hacerlo suponiendo de que no existe COVID. Es decir, los prácticos que van a hacer ustedes son reales, pero son sin COVID. ¿Por qué razón? Porque consideramos que el COVID es una causa muy extraordinaria, más que en su momento yo creo que en el Ejecutivo había un montón de gente que no tiene ni idea qué hacer con esto. Los primeros decretos eran espantosos, inentendibles, arreglaban sobre la marcha, ¿o no, Alicia? Un cachivache. Bueno, por lo tanto, yo creo que le vamos a enseñar lo real, pero de alguien que es normal, que sigue trabajando. No vamos a meternos en la excepcionalidad del COVID y del 223 bis porque sería, es decir, perder tiempo en algo que tenemos la esperanza de que cuando ustedes estén recibidos, ya estén listos para ejercer la profesión, esto ya pasó. ¿No? Es decir, lo que tenemos que, digamos, igualmente sí, tienen que aprender a interpretarla, pero no es algo que nos quite el sueño el hecho de que sepa manejar algo de la actualidad. Pues ustedes no están aprendiendo a hacer, que es algo que yo hincho demasiado y perdón, ustedes no van a ser liquidadores de sueldos. El liquidador de sueldos es que le dicen multiplica acá, porque se hace así. ¿Y por qué hago esto? Porque así se hace. El tipo no sabe el por qué, porque además ni le da
ni le tiene que dar, porque el tipo es un técnico, él suma, resta, multiplica, punto. ¿Sí? Ustedes lo que van a ser los jefes, los que dirijan, los encargados, los que van a programar las computadoras, los que van a manejar los aplicativos, los que van a dar todas las instrucciones, porque son quienes, los pensantes. A ustedes le van a pagar por pensar, no por trabajar. Obviamente, cuando recién empiecen, van a ser de patrón y de indio. Pero la idea son que después, que temprano hay que piensa, él tener un estudio con 10 contadores y gestión de ciencia económica, los tenga ahí de esclavos, ¿sí? Como pasantes, obviamente. Cosa de ahorrarte todo, de arrancarlo cuando quieras. Cosa de que se salga baratito. Y si no, los tenés en negro. El cazarrero, cuchillo de palo, Agustín. Bien. ¿Qué me queda? A ver si me queda alguna pavada por